Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión interhospitalaria de hoy, miércoles 17 de noviembre. Hoy está invitado el Servicio de Nefrología a compartir con nosotros la sesión y la va a presentar María Morán Magro, residente de segundo año, y nos va a hablar del potasio, ese viejo conocido, cómo tratar hoy la hiperpotasemia. Sin perder más tiempo, le dejo a María. Hola, buenos días. Bueno, la revisión del tema va a llevar el siguiente orden. En primer lugar, la introducción, los factores reguladores de la homeostasis del potasio. Nos vamos a centrar en la hiperpotasemia, en los fármacos que hemos tenido hasta la fecha, en la aparición de las nuevas incorporaciones. Después explicaremos un protocolo de uso hospitalario de uno de estos nuevos fármacos, el Lokelma, y por último los futuros ensayos clínicos. Entonces, comenzamos. Los trastornos del metabolismo del potasio se encuentran entre las alteraciones hidroelectrolíticas más frecuentes de la práctica clínica, siendo su espectro de gravedad variable, desde la hipopotasemia leve inducida por diuréticos hasta la hiperpotasemia grave de consecuencias fatales. Tanto la hipo como la hiperpotasemia ocasionan alteraciones de la polarización de la membrana, como todos conocemos, que dan lugar a diversas manifestaciones clínicas, siendo las más graves las que afectan al sistema cardiovascular. Bien, la concentración de potasio plasmático es el resultado de la ingesta, la eliminación y la distribución transcelular. Los requerimientos mínimos diarios de potasio son de aproximadamente unos 2 gramos y la Organización Mundial de la Salud aconseja una ingesta de 3,5 gramos al día, que se correspondería a unos 90 milimoles de potasio. Su principal vía de eliminación es la renal. Aproximadamente el 80% del potasio ingerido es excretado por los riñones. De hecho, el riñón es capaz de reducir su excreción a menos de 5 miliequivalentes al día en presencia de depleción de potasio. El 15% se elimina por el tracto gastrointestinal y el 5% restante por el sudor. Varios sistemas hormonales regulan la excreción tanto urinaria como intestinal del potasio. El eje hormonal más importante no deja de ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona y las hormonas beta-adrenérgicas. Su activación va a producir una hipopotasemia y, por el contrario, su bloqueo, una hiperpotasemia. La hiperpotasemia se define como la concentración de potasio en plasma igual o superior a 5 milimols. Sin embargo, en la práctica clínica solo se consideran relevantes cifras superiores, iguales o superiores a los 5,5 milimoles litros. Se puede clasificar en función de su gravedad, de leve, de 5,5 a 5,9 mil equivalentes litro, moderada de 6 a 6,5 y grave si es mayor de 6,5. Sin embargo, puede considerarse hiperpotasemia grave las cifras de potasio inferiores a 6,5, pero que tengan una presencia de clínica o bien cambios en el electrocardiograma. Puede deberse principalmente a 3 causas. En primer lugar, al aumento del aporte, la disminución de su eliminación, principalmente renal, que está causada por una insuficiencia en la excreción urinaria de potasio por enfermedad renal crónica, o bien por alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona o uso de fármacos inhibidores del mismo, por ejemplo los IECAs, los ARA2, también los diuréticos ahorradores de potasio o los AINES. Por último, a la salida del potasio del compartimento intracelular, que ocurre muy frecuentemente en pacientes que presenten una hiperglucemia no controlada, bien por cetoacidosis diabética o por estado hiperglucémico, y lo más frecuente en nuestro medio suele ser la combinación tanto de insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, y el uso de estos fármacos, especialmente en población anciana o que tengan un volumen extracelular disminuido, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Respecto a las manifestaciones clínicas, se puede producir parestesias, debilidad muscular, también parálisis flácida y alteraciones electrocardiográficas y arritmias. Con potasios superiores a 7, como vemos en la gráfica, en la imagen, se prolonga el intervalo PR, se pierde la onda P y más tarde se produce un ensanchamiento del complejo QRS. Con potasios superiores a 8, el QRS puede llegar a converger
con la onda T y formar una onda sinuosa que acabe derivando en arritmias fatales. Esto no deja de ser una clasificación académica, hay que tenerlo en cuenta. Con cualquier grado de hiperpotasemia pueden aparecer arritmias ventriculares. Es una patología frecuente y bueno, tiene una incidencia variable. Desde el 1,4 al 10% se presentan pacientes hospitalizados. Es la alteración electrolítica más importante por su potencial de gravedad letal. Como hemos dicho, puede producir arritmias ventriculares y parada cardíaca, y una concentración sérica de potasio superior a 10 miliequivalentes litros suele ser mortal. El objetivo del tratamiento se basa, en primer lugar, en antagonizar los efectos cardíacos de la hiperpotasemia, en promover el paso de potasio extracelular al interior de la célula y en forzar la eliminación de potasio, como todos conocemos. La urgencia en el inicio del tratamiento vendrá determinada por la presencia de síntomas relacionados con la hiperpotasemia, el valor de la hiperpotasemia y la causa de la misma. Así, los pacientes se pueden clasificar en función de la urgencia del tratamiento en 3 grupos. El primero de ellos son los pacientes con emergencia hiperpotasémica, aquellos que presenten síntomas, los que hemos comentado, debilidad muscular, parálisis, también alteraciones en la conducción cardíaca, que en general suelen presentar cifras de potasio superiores a 7 miliequivalentes litro. En estos casos, el tratamiento debe iniciarse con calcio intravenoso, ya sea cloruro o gluconato cálcico, con el fin de antagonizar los efectos del potasio sobre la membrana cardíaca. También insulina intravenosa para favorecer la entrada del potasio a la célula, acompañada de glucosa intravenosa para evitar la hipoglucemia. El bicarbonato sódico intravenoso, si además hay presencia de acidosis metabólica. Los agonistas beta-adrenérgicos, como el salbutamol, que además de estimular la bomba sodio-potasio ATPasa para promover la entrada de potasio intracelular, estimulan las células beta-pancreáticas y promueven la secreción de insulina. Los fármacos también que favorezcan la eliminación del potasio, por ejemplo los diuréticos del ASA, son muy importantes si la función renal no está alterada, y las resinas de intercambio iónico. En este caso, hasta ahora hemos tenido el poliestirensulfonato cálcico. Por último, tenemos también terapias de sustitución renal, como la diálisis. De todas las terapias, claramente la que presenta un inicio de acción más tardío son los quelantes intestinales. Sin embargo, no dejan de tener un papel importante en el tratamiento de la hiperpotasemia aguda. El segundo grupo de pacientes que tenemos son aquellos que tienen una necesidad de inicio temprano del tratamiento por insuficiencia renal severa o cirugía inminente, y que se incluyen a aquellos pacientes que no tienen una emergencia hiperpotasémica, pero que requieren un inicio del tratamiento entre las 6-12 primeras horas, con valores de potasio entre 5,5 y 6,4 miliequivalentes litro. Normalmente estos pacientes suelen estar asintomáticos. Sin embargo, podemos emplear medidas como las que hemos utilizado anteriormente, el bicarbonato intravenoso, la glucosa al 5% en infusión nocturna para estimular la liberación de insulina, las resinas de intercambio catiónico o, en último caso, la hemodiálisis, también, por ejemplo, los diuréticos del ASA. Tenemos también un grupo de pacientes en los que se puede reducir el potasio de manera un poquito más lenta. Esta es la situación de muchos pacientes que presentan una elevación crónica del potasio sérico de leve a moderada debido a una insuficiencia renal crónica o el empleo de fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En estos casos se emplean medidas como la adaptación de la dieta, el uso de diuréticos, el tratamiento de la acidosis metabólica crónica, evitar el uso de AINES y el empleo de resinas de intercambio catiónico de forma crónica. Bien, hasta hace relativamente poco el empleo de resinas de intercambio catiónico se limitaba exclusivamente al uso del poliestirensulfonato cálcico, conocido como resincalcio, tanto en el tratamiento de la hiperpotasemia aguda como en la crónica. A propósito de la aparición de 2 nuevas terapias que hemos tenido recientemente, hemos decidido realizar esta revisión de los fármacos disponibles hasta este momento, que para nosotros realmente han supuesto un gran avance, y el interés que estos pueden presentar en la hiperpotasemia aguda. En primer lugar, vamos a hablar del resincalcio, el poliestirensulfonato cálcico, que ya os lo había presentado antes. Es un polvo para suspensión oral. La dosis recomendada es de unos 15 gramos 3-4 veces al día y la de mantenimiento es de 500 miligramos kilo día dividida en varias tomas.
Se administra vía oral, bien suspendida en agua o en agua azucarada, y no se recomienda la administración de poliestirensulfonato cálcico suspendida en zumos, debido principalmente al contenido alto en potasio que estos presentan. Su acción se desarrolla principalmente en el colon. Esto es muy relevante porque al entrar en contacto con el contenido intestinal se produce un intercambio de iones en el que cada catión de calcio es intercambiado por 2 cationes de potasio. No es absorbido en su paso por el tracto gastrointestinal, por tanto los jugos digestivos no lo degradan y no sufre metabolismo, la resina permanece inalterada hasta su excreción por las heces. Respecto a las precauciones, se deberá tener especial cuidado en pacientes que presenten una tendencia elevada a padecer estreñimiento, hay que tenerlo muy en cuenta, por ejemplo en personas de edad avanzada, y en caso de producirse el tratamiento deberá interrumpirse hasta que se haya restablecido la motilidad intestinal normal. La segunda terapia, esta vez menos conocida, es el Veltasa, el patirómero cálcico, que es un polvo para suspensión oral, cuya dosis inicial recomendada es de unos 8,4 gramos al día. La dosis máxima diaria es de unos 25,2 gramos y bueno, el inicio de los efectos del Veltasa tiene lugar entre las 4 y 7 primeras horas después de la administración. Por tanto, y esto es importante, no debe reemplazar el tratamiento de emergencia para la hiperpotasemia potencialmente mortal. Se administra también vía oral. Y bueno, en este caso hay que tener especial cuidado en pacientes que presenten niveles de magnesio bajos en suero, porque bueno, se debe considerar la aportación suplementaria de magnesio, también en trastornos gastrointestinales y cuando se suspende el tratamiento con el Veltasa, ya que los niveles de potasio en suero pueden incrementarse, especialmente si se continúa con tratamientos, por ejemplo, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en nuestros pacientes es lo más probable. Bueno, y la última incorporación que hemos tenido, y bueno, que ha sido realmente una comercialización desde hace solo unos meses, ha sido la del ciclosilicato de circonio y sodio, conocido como Lokelma. Presenta ciertas características que le diferencian de los fármacos de los que hemos hablado previamente. Es un polvo inorgánico, no polimérico y no reabsorbible, con una estructura uniforme de microporos, como veis en la imagen, que captura de forma preferente el potasio y lo intercambia por cationes de hidrógeno y sodio. Es muy selectivo in vitro con los cationes de potasio, incluso en presencia de otros cationes como el calcio y el magnesio. Captura el potasio en todo el tracto gastrointestinal y reduce la concentración del potasio libre en la luz intestinal, con lo que disminuye los niveles de potasio y aumenta su excreción fecal. Está aprobado por la Agencia Española del Medicamento en el tratamiento de la hiperpotasemia en pacientes adultos, restringiendo su prescripción y dispensación. Y bueno, se necesita visado para ser prescrito por especialistas en nefrología, cardiología y medicina interna a los pacientes que cumplan los siguientes requisitos: que presenten una hiperpotasemia de leve a moderada, que tengan enfermedad renal crónica avanzada e insuficiencia cardíaca grado 3-4 y se encuentren en tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en los que se considera imprescindible su continuación y en los que previamente haya habido un fracaso o intolerancias a resinas de intercambio iónico. Bien, como vemos en la tabla resumen, el ciclosilicato de circonio y sodio Lokelma está basado en sodio, mientras que los otros dos se basan en calcio. El único que requiere una primera fase de corrección con carga inicial que consta de 10 gramos es el Lokelma. Se puede dar 3 veces al día en las primeras 72 horas. Sin embargo, en la práctica clínica nosotros hemos observado que realmente con un sobre de 5 gramos ya se consigue una reducción significativa de los niveles del potasio. Y por eso precisamente vamos a ver que la dosis del protocolo es menor. Y también necesitamos una fase de mantenimiento donde se ajustará la dosis escalonadamente desde 5 gramos a días alternos hasta un máximo de 10 gramos día. Además, el Lokelma no actúa no solo a nivel colónico, sino también a nivel de todo el tracto gastrointestinal y presenta un inicio de acción de 1 hora. Podemos ver también que el Resincalcio, tiene un inicio de acción bastante similar. Vemos que a las 24 horas el 66% de los pacientes a los que se ha administrado la terapia con Lokelma redujeron los niveles de potasio a menos de 5,5
y tras 48 horas el 88%, que esos pues, son porcentajes bastante importantes. Y el Veltasa, a pesar de tener un inicio de acción un poquito más tardío, también mejora todavía más los porcentajes de normalización de potasio tanto a las 24 como a las 48 horas. Por último, la reducción media de los niveles de potasio a las 4 semanas fue aproximadamente 1 miliequivalente litro, tanto en el caso del Lokelma como en el caso del Veltasa. No deja de ser relevante el coste de estos medicamentos. Lógicamente, el precio de las dos nuevas incorporaciones es el más elevado. En el caso del Lokelma supone hasta casi 2.100 euros anuales y en el del Veltasa más de 6.000, mientras que el Resin Calcio unos 800 euros. Los ensayos clínicos disponibles hasta el momento del Lokelma son 4 estudios de fase 3, los que tenemos aquí, el EUZS-003 y el 004. Ambos se realizaron a corto plazo, hasta 28 días, aunque el último de ellos se extendió hasta los 11 meses. El EUZS-005 se realizó un poquito más a largo plazo, hasta los 12 meses. Y por último, el Dialice, en población especial de hemodiálisis, que se realizaron 70 días de seguimiento. Nos vamos a centrar en el estudio que se realizó a corto plazo para objetivar un poco la eficacia que tenemos en la fase aguda. El estudio EUZS-004 es un diseño fase 3 en 2 partes, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, que incluyó a 258 pacientes mayores de 18 años que presentaban hiperpotasemia con valores de potasio mayores de 5,1 milimol litro al inicio. Los pacientes incluidos fueron mayoritariamente hombres, con edad media de 64 años y de raza blanca. Prácticamente la mitad de los pacientes presentaron valores de potasio basales menores a 5,5 milimol litro y únicamente el 15% de ellos presentaron una potasemia mayor a 6 milimol litro. Se realizó una primera fase de corrección al inicio con 10 gramos 3 veces al día durante las primeras 48 horas y posteriormente los pacientes que alcanzaron normopotasemia fueron incluidos en la fase de mantenimiento. En dicha fase podían recibir una de las 3 dosis del fármaco, bien 5, 10 o 15 gramos, o placebo una vez al día durante 28 días. La variable principal de eficacia fue la comparación media de los valores de potasio plasmático disponibles entre los días 8 y 29. Se obtuvieron los siguientes resultados. Respecto a la variable principal de eficacia, se observó que con las 3 dosis del Lokelma se alcanzaron medias de potasio plasmático inferiores estadísticamente a placebo. Y las variables secundarias de eficacia, lo más interesante es que en la fase aguda, en las primeras 24-48 horas, disminuyeron en 1,05 milimol litro los niveles de potasio sérico con respecto a su basal, siendo esto estadísticamente significativo. El 88% de los pacientes alcanzaron normopotasemia y el tiempo medio hasta la normalización del potasio fue cercano a las 2 horas. El efecto del Lokelma en la reducción del potasio se empieza a manifestar, por tanto, 1 hora tras su ingesta y, en las primeras 24-48 horas permite normalizar los valores de potasemia, lo que determina que pueda emplearse tanto en la reducción del potasio a corto plazo como en el tratamiento crónico. En la gráfica del estudio podemos observar claramente el descenso en las primeras horas, que es bastante llamativo, y cómo efectivamente a las 48 horas sí se alcanzan niveles de normopotasemia. A modo de resumen, respecto a la hiperpotasemia a corto plazo, el principal competidor de las resinas que teníamos hasta ahora es el Lokelma, como hemos visto, que presenta inicios de acción similares, son útiles en la hiperpotasemia de leve a moderada, esto hay que tenerlo en cuenta, y no disponemos de estudios que evalúen la eficacia del ciclosilicato de zirconio y sodio con respecto al Resin Calcio. Sin embargo, en base a los datos disponibles, se podrían considerar similares, ya que en el tratamiento a corto plazo de la hiperpotasemia leve moderada han presentado una eficacia similar. Sin embargo, para la hiperpotasemia crónica, el principal competidor del Lokelma lo constituye el Veltasa. No existen datos de comparación directa entre ambos, ya que son los fármacos de reciente aparición y ambos han demostrado el control del potasio plasmático en relación a placebo en pacientes con hiperpotasemia, de nuevo, de leve a moderada.
Bueno, entonces hemos querido realizar un protocolo de uso hospitalario del Lokelma que sirva como orientación. Los pacientes deben cumplir los requisitos que previamente habíamos comentado antes. En caso de las potasemias menores a 6 miliequivalentes litros, se realizará un tratamiento convencional que incluye el resincalcio. No existe suficiente grado de evidencia aún en las hiperpotasemias graves con niveles superiores a 6,5. Sin embargo, sí que podría emplearse en niveles que incluyan los 6 y 6,5 miliequivalentes litro, donde la terapia convencional haya fracasado y que presenten alteraciones electrocardiográficas. En estos casos sí que podrá administrarse inicialmente una dosis de 5 gramos de Lokelma con la subsiguiente medición a las 2 horas de los niveles de potasio, porque, como hemos comentado, se produce una disminución significativa de los mismos en las primeras 2 horas tras su administración, y valorar si necesitase otra dosis adicional. Como contraindicaciones, lógicamente, la hipersensibilidad al principio activo y, bueno, deberemos valorar la evolución, vigilar el potasio sérico después de haber hecho cambios en los medicamentos que afecten a la concentración sérica de potasio, por ejemplo, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los diuréticos, y después de ajustar la dosis también de ajustar la dosis de Lokelma, lógicamente. Y en los pacientes con hiperpotasemia grave se suspenderá la administración de Lokelma y se volverá a evaluar al paciente. Hay que tener especial cuidado en los siguientes casos. El efecto del ciclosalicilato, El efecto del ciclosalicilato de circonio y sodio en la reducción del potasio plasmático. Bueno, en el riesgo de interacción con los rayos X, en la perforación intestinal y en el contenido de sodio. Hasta ahora, como se ha comentado, no tenemos estudios comparativos entre las 3 alternativas de quelantes de potasio y mucho menos en el escenario de una hiperpotasemia aguda. La Universidad de California ha iniciado un ensayo clínico que aún se encuentra en fase de reclutamiento y que comparará la eficacia de los 3 quelantes de potasio orales, las resinas de intercambio catiónico que hemos comentado, para reducir la hiperpotasemia en pacientes que acuden a urgencias con hiperpotasemia aguda. Es bastante novedoso y, bueno, se incluye en pacientes adultos con potasio plasmático superior a 5,5 y, bueno, asignados al azar a una dosis única de uno de los siguientes medicamentos orales, tanto el poliestireno sulfonato de sodio como el patiromer, el ciclosalicilato de sodio y circonio, y un laxante inespecífico que en este caso va a ser el Miralax. Los pacientes también recibirán terapia estándar para la hiperpotasemia, lógicamente. Y, bueno, para finalizar la sesión podemos concluir que las resinas de intercambio catiónico no se han estudiado directamente para la hiperpotasemia aguda. Sin embargo, pues bueno, esto no deja de ser una brecha de conocimiento crítica, ya que la hiperpotasemia aguda representa una carga significativa para el Sistema Nacional de Salud y los pacientes con hiperpotasemia presentan una tasa 4 veces mayor de ingresos hospitalarios, 7 veces más de tiempo promedio de estancia y una tasa de reingreso hospitalario de 30 días. Por tanto, los hallazgos de este estudio nos van a ayudar a informar de la toma de decisiones y directrices para el tratamiento de la hiperpotasemia aguda. Y, bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Sí, ahora tiempo para preguntas, si alguien tiene alguna duda.